En el estudio de la geometría de vectores, comenzamos por ver las simetrías respecto de los ejes cartesianos. Consideramos un vector cualquiera en el plano, por ejemplo, el que tiene 3 de abscisa y 5 de ordenada. Aquí lo tenemos representado en el plano cartesiano. Vector B1, 3 de abscisa, 5 de ordenada. ¿Qué ocurre si graficamos el vector que tiene la abscisa opuesta a B1 y la misma ordenada? Esto es el vector menos 3, 5. Aquí está. ¿Qué observamos al pasar de uno a otro? Que el vector B sub 2 es el B sub 1 espejado, simetrizado respecto del eje de ordenadas. Es decir, que para obtener el simétrico respecto del eje de ordenadas hay que cambiarle simplemente el valor a la abscisa. Mientras que si ahora conservamos la abscisa y la ordenada la reemplazamos por el valor real opuesto, esto es el vector 3 menos 5, aquí está, y evidentemente B sub 3 es B sub 1 simetrizado o espejado respecto del eje de las X. Resumiendo lo que acabamos de ver en GeoGebra, tenemos lo siguiente. Simetría respecto del eje de ordenadas, que sabemos es el eje Y. ¿Qué es lo que observamos? Tomamos el vector B sub 1, el que habíamos elegido originalmente, el 3, 5. Al simetrizarlo respecto del eje de ordenadas, obtuvimos B sub 2. Simetrizamos respecto del eje de ordenadas cambiando el signo de la abscisa y obtuvimos el menos 3, 5. Luego replicamos el procedimiento y encontramos la simetría, aplicamos mejor dicho, la simetría respecto del eje de abscisas, que sabemos es el eje X. ¿Qué obtuvimos aquí? Que el par ahora que analizamos es, de nuevo, B sub 1, 3, 5, y ahora B sub 3. Si simetrizamos respecto del eje de abscisas, le cambiamos el signo a la ordenada y obtenemos el vector 3 menos 5. Nos preguntamos ahora, ¿qué ocurre si multiplicamos las componentes de un vector por el número real menos 1? De inmediato lo veremos en GeoGebra. Aquí tenemos nuevamente nuestro vector B sub 1, 3 de abscisa, 5 de ordenada. Si multiplicamos sus dos componentes por menos 1, evidentemente obtendremos el vector menos 3 menos 5, que es el que estamos observando en pantalla, que se denomina vector opuesto al originalmente dado. Es decir, B sub 4 es el vector opuesto a B sub 1 porque las dos coordenadas de B sub 4 son opuestas a las de B sub 1. Concluimos entonces que ahora nuestro par de vectores, B sub 1 y B sub 4, tal cual estamos viendo en la representación que hicimos en GeoGebra, tienen coordenadas 3, 5, B sub 1, nuestro vector original, y
menos 3 menos 5 b sub 4, lo cual indica que b sub 4 es el vector opuesto a b sub 1 y esta es la manera de notarlo. Veremos ahora cómo trasladar puntos en el plano. Elegimos un punto cualquiera, por ejemplo p sub 1, 3, 1 y un vector menos 2, 2. Obsérvese que esta notación es prácticamente idéntica. Es idéntica en realidad. Pero aquí está representando un punto y aquí está representando un vector. Es decir, esto lo que está representando es el vector que va desde el origen hasta el punto menos 2, 2. Y esto representa exactamente este punto. Veámoslos en GeoGebra. Comenzamos por indicar el punto P sub 1. 3 de abscisa, 1 de ordenada. A continuación, el vector B, menos 2, 2. En GeoGebra realizamos, como se ve aquí en pantalla, en la entrada de comandos, la operación P sub 1 más B, que produce, traslada el punto P sub 1 al punto B. ¿Cuál es el vector traslación? Obviamente es B. Es decir, si nosotros representamos el vector que va desde este punto a este punto, que también se puede hacer en GeoGebra con el comando vector, punto inicial, P sub 1, punto final, B, allí lo tenemos. Este vector, que aquí lo denomina GeoGebra U, es equipolente a nuestro vector B. ¿Qué significa equipolente? Que ambos vectores son paralelos, tienen direcciones paralelas, el mismo sentido y tienen la misma longitud. Más adelante veremos cómo se calcula la longitud o módulo de un vector. Pero hasta aquí, este vector B permitió trasladar el punto P sub 1 a la posición del punto B. Concluimos lo siguiente. Si al punto P sub 1 le aplicamos una traslación de vector B igual menos 2, 2, obtenemos el punto B de coordenadas 1, punto y coma 3. Observemos lo siguiente. Si nosotros consideramos en lugar de P sub 1 el vector que va desde el origen hasta este punto, tendremos este vector. Lo podemos llamar o P sub 1. Y tiene las mismas componentes que P sub 1, es decir, 3, 1. Ahora, a este vector le sumamos B. ¿Y qué nos queda? Que OP sub 1 más el vector B no es otra cosa que el vector 3, 1 más el vector menos 2, 2. Y componente a componente, si a 3 le sumamos el opuesto de 2, 3 menos 2, da 1. Y si a 1 le sumamos 2, da 3. Esto es, lo que obtuvimos es el vector que va desde el origen hasta el punto B.
Esa es la operación de traslación para obtener otro punto del plano a partir de un punto inicial y un vector que marca la dirección de la traslación. Veamos ahora la dilatación de figuras geométricas, segmentos, triángulos, cuadriláteros, etc. Haremos el desarrollo para un segmento formado por estos dos puntos, cualesquiera que elegimos acá. C, 2 de abscisa menos 2 de ordenada, D, 4 de abscisa y la misma ordenada que ya representamos en GeoGebra. Dijimos punto C, 2 de abscisa menos 2 de ordenada, punto D, 4 de abscisa, la misma ordenada que C. Y a continuación, el segmento determinado por ambos puntos, es decir, el segmento CD. A continuación, duplicamos las coordenadas de C y obtenemos el punto H de coordenadas 4 menos 4. Y lo mismo con el punto D. Duplicamos sus coordenadas y obtenemos el punto I, 8 menos 4. Y el segmento determinado entre sus extremos, el HI. Lo que se puede observar a simple vista es que el segmento CD tiene de longitud 2 y el segmento HI tiene de longitud 4, es decir, se duplicó el tamaño de este segmento con respecto a este. Si observamos el vector que va desde el origen hasta el punto C, es este vector, 2 menos 2. Y si a este vector lo duplicamos, obtenemos el vector W, 4 menos 4, que va desde el origen hasta el punto H. El mismo procedimiento, por supuesto, se puede hacer con el vector que va desde O hasta D y con el que va desde O hasta I. El vector que va desde el origen hasta el punto D lo estamos viendo en este momento. Si duplicamos este vector, obtenemos este. Entonces, lo que podemos observar ahí es la expansión del vector CD que se convierte en el HI, que tiene el doble de tamaño que CD. Resumiendo, a las coordenadas de los puntos C y D las duplicamos y obtuvimos los puntos H e I. Consecuentemente, el segmento HI tiene el doble de tamaño que el segmento CD. Entonces, resumiendo los cálculos realizados, que los hizo GeoGebra, obtuvimos el punto H haciendo 2 por C. Esto implica que el punto H tiene coordenadas 4 punto y coma menos 4. Del mismo modo, obtuvimos el punto I como 2 por D, lo cual implica que el punto I tiene coordenadas 8 menos 4. Y queda claro entonces que el segmento HI es 2 veces el segmento CD.